Hola amigos de Ingeniería Geotécnica, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast llamado Geotecnia Sin Límites, donde entrevistamos a geotecnistas destacados de la práctica mexicana y también internacional. El día de hoy tenemos el gusto de que nos reciba en sus oficinas, en las instalaciones de Sísmica de Suelos, el doctor Raúl Aguilar. Muchas gracias por recibirnos y por este tiempo para platicar. Doctor, bienvenido. Al contrario, Felipe, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Bien, y pues como todas nuestras entrevistas nos gustaría que usted nos cuente un poquito de su historia, de sus antecedentes académicos, ¿no? De cómo decide hacerse ingeniero civil y después irse especializando poco a poco. Ok. Bueno, yo llamo que mi formación profesional fue una serie de acumulación de desviaciones satisfactorias. Yo decidí estudiar ingeniería civil desde que estaba en la secundaria. Bueno, más bien me interesaba por el área de construcción. Tenía yo ciertas habilidades para dibujar, me gustaban las matemáticas, y entonces tenía yo como la opción, o pensaba yo en la alternativa, o de estudiar arquitectura o de estudiar ingeniería civil. Y entonces, terminando la secundaria, ingresé a una vocacional, a la Wilfrido Massieu, en el Politécnico, en el área de construcción. Y ya estando ahí en la vocacional, pues me interesó más lo que es la ingeniería civil. Entonces tomé ese camino. El plan era que, concluyendo yo la vocacional, ingresara a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Politécnico, pero resulta, desafortunadamente como sigue ocurriendo, cuando termino la vocacional viene una huelga en el Politécnico y viene una huelga en la UNAM. Entonces hubo la oportunidad de que pudiera yo hacer la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de La Salle. Entonces así es como decidí estudiar Ingeniería Civil. Ya estando en la carrera, empecé a tomar clases de todo tipo. En La Salle hay un programa único, de hecho el programa que yo llevé junto con todos mis compañeros no tenía opción, es decir, cada semestre tenía las materias asignadas que correspondían. Y al tener materias de diferentes tipos, pues también tenía yo que definir a qué parte o a qué área de la ingeniería civil me iba a dedicar. Entonces me llamaba en primer lugar la atención las estructuras. Dentro de la carrera tenía unos profesores que eran estructuristas y que trabajaban para Grupo Riobó. Okay. Entonces ya al término de la carrera me acerqué a ellos para tratar de buscar una oportunidad de trabajo en el área de estructuras en Riobó. Me invitaron a que me presentara, hiciera ahí algunos exámenes, y por azares del destino me aceptaron, pero me ubicaron en el área de mecánica de suelos. Entonces, estando ya en el área de la mecánica de suelos, que no es exactamente lo que yo buscaba, empecé a familiarizarme con este ambiente y me gustó mucho. Y entonces ahí es cuando dije, no, en lugar de estructuras yo prefiero la mecánica de suelos. Entonces, debido a que en la licenciatura no me sentía yo lo suficientemente preparado para desempeñarme en esta área de la ingeniería, pues decidí inmediatamente ingresar a la maestría. Y así lo hice. Terminando, de hecho no me había yo titulado de ingeniero civil cuando tomé ya mis primeras clases de maestría, hice el examen para ingresar a la maestría. Y tenía yo el plazo de que en el primer semestre debía yo entregar mi título de ingeniero civil para poder continuar. Y así lo hice. Entonces fue un cambio inmediato. Enseguida empecé a estudiar la maestría en mecánica de suelos. ¿Cuánto tiempo pasó entre que terminó la carrera y que ingresó a la maestría? Fue inmediato. Yo creo que habré terminado mis cursos de licenciatura. Yo creo que habrán sido en julio, quizá, y en agosto ya estaba yo ingresando a la maestría. Y a pesar de que pasó poco tiempo, o sea, creo que hay algo muy importante, ¿no? Que usted tuvo experiencia previa antes de entrar al posgrado, ¿no? Y esa es una de las preguntas principales que nos hacen, ¿no? La gente que quiere estudiar una maestría, o sea, ¿qué tanto tiempo
te puedes esperar entre que egresas de la licenciatura y la maestría? ¿Qué nos puede contar sobre su experiencia? Yo estuve trabajando en Riobó cuando estudiaba ingeniería civil aproximadamente un año. Okay. Entonces estuve ahí, es como me fui familiarizando con la mecánica de suelos, y justo al año aproximadamente tenía yo que hacer servicio social y tesis. Entonces uno de mis compañeros de la universidad, su papá tenía relación con un investigador del instituto del área de estructuras. Entonces nos invitó a mí y a otros 2 compañeros a que, si estábamos interesados, fuéramos a hacer el servicio social y nuestras tesis al Instituto de Ingeniería. Y en el Instituto de Ingeniería, esta persona que él conocía me presentó al ahora doctor Magaña del Toro, del área de mecánica de suelos. Platiqué con él, pero lo que él hacía no me llamó la atención. Él estaba concentrado en hacer modelos por computadora y yo quería algo más práctico. A mí me interesaba tener ya contacto con el suelo. Sí, claro. Entonces, aunque platiqué con él, yo estuve conociendo ahí las instalaciones del instituto, era la primera vez que lo visitaba, y llegué al laboratorio. Pregunté y me dijeron que el que estaba a cargo era el doctor Efraín Obando. Entonces platiqué con el doctor Obando, me dijo, sí, puedes venir y aquí hacer tu servicio y tesis. Yo todavía tenía algunos compromisos en Riobó. Cuando salgo de Riobó y regreso al instituto a platicar con el doctor Obando, me dice, ya no tenemos lugar, pero te voy a recomendar con alguien que está buscando un estudiante. Y me recomendó con el doctor Eduardo Reynoso. Él en ese entonces no era investigador del instituto, él era investigador del Centro de Investigación Sísmica de la Fundación Javier Barrosierra. Entonces fui a platicar con él y me dijo, sí, bienvenido. Yo ya no tenía opción, ya había dejado Riobó, ya no había sido aceptado en el instituto, entonces me quedo ahí en el Centro de Investigación Sísmica. Y digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tienes que hacer modelos por computadora. Entonces, afortunadamente, por eso digo que esto fue una serie de desviaciones benéficas al final para mí, porque pues ahí me metí mucho en cuestiones de programación. Claro. No se tenía el software que ahora se dispone, entonces nosotros en ese centro de investigación teníamos que desarrollar nuestros propios programas para hacer los análisis. Y es ahí donde me empiezo a involucrar con la parte sísmica. Y fue muy bueno para mí porque pues tenía la libertad de tomar mis clases de maestría. Entonces estuve ahí trabajando poco tiempo con Eduardo Reynoso, porque yo creo que a los 5 meses, 6 meses de que estuve yo con él, se fue él a hacer su doctorado a Inglaterra. Okay. Entonces me quedo yo ahí un poco huérfano, porque originalmente yo quería que él me ayudara con mi tesis. Se va y entonces me integro al grupo. En el Centro de Investigación Sísmica había diferentes grupos de trabajo, y me integro al grupo del doctor Luis Eduardo Pérez Rocha. Entonces me acerco con él y él me acepta y me incluye en el grupo de investigación, y es ahí donde yo empiezo a aprender muchas cosas relacionadas con la sísmica a través de todas sus enseñanzas. Él me dirige finalmente mi tesis de licenciatura. Pero no estaba en el área de geotecnia, ¿verdad? De la planta docente. No. Estaba, dentro de los grupos de investigación que había ahí en la fundación, estaba un gran grupo de geofísicos, un grupo de estructuristas y otro grupo, que éramos nosotros, que nos dedicábamos sí a la respuesta sísmica del suelo, pero no justamente geotecnia, era más bien geosísmica, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo empiezo a involucrarme con estos temas. Ahí hago mi servicio social originalmente, ahí hago mi tesis, y te digo, eso fue el primer paso para que yo pudiera ahí mismo hacer mis estudios de maestría. Okay. Y dentro de esta estancia en la maestría, o sea, creo que es algo que compartimos mucho las personas que
tuvimos la oportunidad de estudiarla y de hacerla en la UNAM en específico, siempre hay una planta docente muy nutrida, ¿no? Y hay personas que nos han enseñado mucho. En su caso, ¿cuáles considera que serían esas personas que marcaron su carrera? Bueno, pues por supuesto yo tomé clase con el doctor Juárez Vadillo, los principios ahí de la mecánica de suelos, y su clase y la forma como daba su clase, pues fue una muy buena experiencia para mí. A lo largo de la maestría, pues bueno, tuve también otros profesores, pero sin duda uno de los que más me ha dejado a mí una huella es el doctor Sebar. Sí. Y bueno, creo que a muchos de los del gremio nos ha dejado ahí una huella en muchos sentidos. Fue algo muy curioso porque cuando yo empecé a estudiar la maestría, nunca perdí contacto con el ingeniero Raúl Verduzco, que es con quien yo originalmente trabajé en Riobó. Entonces, a través de él, pues yo había oído hablar del doctor Sebar, conocía sus libros y demás. Y entonces, cuando yo entré a la maestría, había hecho yo el plan de tomar pues todos los créditos en los primeros semestres y prepararme para que al final me enfocara yo en las materias que impartía el doctor Sebar. Entonces, yo pensaba en ese momento que muchos de mis compañeros compartían la misma idea, pero resulta que cuando llegó el momento de que ya era tiempo de tomar esa materia, nadie la quería tomar. Y nadie la quería tomar por el carácter del doctor. Sí, claro. Habíamos oído muchas experiencias de otros compañeros y entonces finalmente acabamos tomando la clase dos estudiantes, un buen amigo, Julio García, él es salvadoreño, él vino a hacer la maestría aquí y después se fue a hacer el doctorado fuera, y éramos los dos que tomábamos la clase, solamente que cuando yo hice la maestría, yo la hice como alumno de medio tiempo, él era alumno de tiempo completo, entonces él ya había llevado el primer curso del doctor. Entonces cuando tomo la clase con el doctor Sebar, éramos él y yo, la clase nos la daba en su oficina, ahí en el edificio de posgrado, y era una clase realmente complicada porque lo que nos decía el doctor es, bueno, estudien este tema y a la próxima clase vienen y me lo explican. Entonces recuerdo que el doctor tenía un pizarrón ahí en su oficina y nos tocaba a nosotros explicarle lo que parecía habíamos entendido. Bueno, que supongo que les daba, ya tenía su libro publicado y todo eso, Sí, ¿no? por supuesto. Supongo que tocaba estudiar el libro y que no es nada fácil, ¿no? El libro. Su libro, el Taylor, por ejemplo, también tuve que leerlo prácticamente completo y muchas otras referencias que él nos daba. Pero sí recuerdo una experiencia un poco ruda, porque yo recuerdo que desde que me paraba en ese pizarrón y dibujaba una raya, ya el doctor me estaba diciendo, esa raya está chueca, hágalo bien. Sí. Entonces fue realmente un semestre de mucho trabajo, pero de mucho aprendizaje. Y a pesar de lo rudo que era el doctor con nosotros, particularmente conmigo, yo aprendí muchísimo. Entonces creo que sí, eso fue uno de las mejores experiencias, difíciles, rudas, pero de las mejores. Qué bueno. Tuve otros profesores, también el doctor Obinet, el doctor Romo, el doctor Obando, ¿no? Todos ellos definitivamente pues ayudaron a mi formación. Sí, ¿y cómo surge como esta inquietud de uno ya terminando la maestría, como que podría pensar que es suficiente como para enfrentarse a la práctica profesional, ¿no? Con los conocimientos que adquiere? ¿Cómo nace esa inquietud de decir, bueno, ya soy maestro, ahora quiero ser doctor? Bueno, para eso todavía pasó un poco de tiempo. Resulta que antes de que yo terminara la maestría, y justo ya en estos últimos semestres, yo me salgo del Centro de Investigación Sísmica y regreso a Riobó, porque quería, aunque no me alejé del todo de la práctica, seguía yo ayudándole algunas veces al ingeniero Raúl Verduzco, quería yo regresar nuevamente de lleno a los cálculos, al diseño, que era lo que más me gustaba. Y entonces regreso a Riobó, estoy ahí otro buen tiempo haciendo ya proyectos,
participando con ellos en algunos proyectos interesantes. Para mí es fabuloso porque, pues bueno, yo joven y estando en contacto con esos proyectos que se realizaron, pues fue para mí muy, muy satisfactorio. Y en ese tiempo, pues bueno, terminé la maestría y estaba yo desarrollando ya mi tesis. Mi tesis de maestría la hice con el doctor Javier Avilés, que también fue otra de las personas muy, muy importantes en mi formación profesional. Termino mi tesis, hago mi examen y fue Javier Avilés quien me propuso que hiciera el doctorado. Entonces no estaba realmente en mis planes. No estaba en mis planes. Yo, con haber estudiado la maestría, me sentía bastante bien, pero Javier me lo propuso. A mí me fue muy satisfactorio porque el nivel que tenía Javier Avilés y el respeto que yo le tenía, pues fue muy agradable para mí que me haya invitado. Acepté, pero era difícil para mí porque ya en la universidad se requería que estuviera uno de tiempo completo para realizar esos estudios. Yo ya estaba metido en la práctica, estaba haciendo otro tipo de actividades. No podía ya regresar a ser estudiante de tiempo completo. Entonces, Javier me recomendó que hiciera el doctorado con este enfoque en la parte sísmica, en la parte geosísmica, tratando el tema de interacción suelo-estructura. Okay. Pero me recomendó que me inscribiera al doctorado en el área de estructuras. Entonces, él tenía muy buena relación con el doctor Ayala, platicamos con él, y el doctor Ayala nos recomendó que empezara yo a desarrollar mi trabajo de investigación, y ya que tuviera un buen avance, entonces me inscribiera al doctorado. Y así lo hicimos. Estuvimos Javier y yo trabajando en este proyecto, que era el tema de interacción dinámica suelo-estructura con cimentaciones profundas. Y ya que teníamos pues prácticamente terminado toda la investigación, es que yo me inscribí al doctorado. Pero para eso pasaron varios años. Sí, claro, y que creo que hacer el doctorado es una apuesta, es un proyecto de vida. Yo creo que demanda mucho tiempo. Entonces de pronto siento que sí es frenar un poco la parte profesional, ¿no? O sea, poner una pausa y continuarla después. Y es una duda que muchas personas tienen, ¿no? Seguramente de los que nos escuchan también, como de qué tan conveniente es hacer un doctorado desde la parte profesional y también en la parte personal. Yo creo que es muy conveniente, es muy conveniente. Yo creo que el nivel de exigencia profesional que ahora se tiene, el nivel de competencia que ahora se tiene es muy diferente al de hace algunos años. Entonces yo creo que entre más preparado esté uno, tendrá uno mejores herramientas para ser competitivo. Y eso pues solamente lo dan los estudios. Entonces definitivamente creo que el hacer una maestría ahora es obligado, y hacer un doctorado pues creo que es el camino que hay que seguir, ¿no? Yo he platicado esto con mis hijos y creo que es el único medio, prepararse para poder afrontar lo que venga profesionalmente en el futuro. Entonces, me parece que es lo que uno debe hacer. Ahora, también hay que pensar en los enfoques que uno le va a dar a su vida profesional. Si uno quiere enfocarse a la práctica, pues es también conveniente que uno combine o esté al menos inmerso en la práctica profesional, claro, dentro de este camino de estudios, ¿no? Claro, porque yo considero que, o sea, el doctorado sirve para la práctica profesional. Al final de cuentas eres un especialista en un tema, pero hay muchas personas que tienen un enfoque diferente, ¿no? Que ellos te dicen, lo que pasa es que si haces un doctorado es porque te vas a enfocar al área de la investigación, y generalmente pues de lo que puedes trabajar es siendo investigador o profesor. En su caso, que tomó, digamos, que el camino contrario, ¿cuál fue su experiencia en decir voy a dedicarme a la práctica profesional? Como te decía, a mí me ha gustado siempre la práctica, ¿no? Yo regresé a Riobó en aquel entonces porque quería volverme a involucrar con los proyectos, porque realmente disfruto lo que hago como ingeniero de la práctica,
el hacer cálculos, el hacer análisis y después ver materializado todo esto que uno desarrolla, para mí es muy grato. Entonces, pues bueno, este camino es el que yo tomé. Aunque hice investigación en el Centro de Investigación Sísmica, y que es algo que también ahí llevo cargando afortunadamente, lo que yo prefiero es la práctica profesional. Entonces, efectivamente, el doctorado da pues todas las bases para dedicarse a la investigación, enfocarse a cierta línea en específico, pero también, pues bueno, puede uno optar por el otro camino. Bueno, y hablando de este camino de la práctica profesional, creo que muchas personas, yo he escuchado mucho en el medio, de pronto prepararse más para encontrar un mejor empleo, mejores oportunidades, pero en su caso optó por emprender su propia empresa, y eso de pronto muchas personas lo ven lejano, o tal vez no está como dentro de nuestro input de información, ¿no? De dedicarnos a tener un despacho independiente, una empresa. En su caso, ¿cómo surge esta inquietud de decir, quiero tener mi propia empresa? Bueno, resulta que cuando yo regreso a la práctica profesional, que también estuve un poco de forma intermitente en el centro de investigación, pero en otra etapa de mi desarrollo profesional trabajé también con los ingenieros Cuevas. Y en ese entonces yo ya empezaba a desarrollar algunos proyectos por mi cuenta. Principalmente determinación de espectros de sitio. Entonces lo hacía yo de manera independiente. Llegué, incluso estando trabajando con el ingeniero Raúl Verduzco, con el ingeniero Alberto Cuevas, a desarrollar espectros de sitio para estas empresas, donde yo trabajaba con ellos. Entonces, a veces esta solicitud era frecuente. Entonces, me apoyaba yo en amigos que me ayudaban a hacer la exploración, determinaban las propiedades dinámicas del suelo, hacía yo los análisis y ofrecía yo espectros de diseño, espectros de sitio a quien me lo solicitaba. Y entonces, al paso del tiempo, un día pensando un poco en esto que yo ejecutaba de manera independiente, me di cuenta que en realidad no había una empresa formal que se enfocara a tratar temas relacionados con la dinámica de suelos. Y entonces, de esa idea es que surgió la inquietud de, bueno, pues creo que es una oportunidad, creo que es un nicho que no se ha explotado. Entonces, lo platiqué en aquel momento con el ingeniero Raúl Verduzco. Yo seguía desarrollando proyectos con él. Digo, yo creo que esta idea puede funcionar. Y nos asociamos. Okay. Entonces, así es como surge Sísmica de Suelos. Después, por circunstancias del destino, nos separamos. Seguí yo este camino. Pero fue más que nada producto de una necesidad que yo percibí en el gremio, ¿no? Es decir, había muchas empresas de mecánica de suelos, había muchas empresas de estructuras que demandaban de estudios relacionados con la sísmica, y a veces esa parte que quedaba en medio, a veces la tomaban algunos estructuristas o a veces la tomaban algunos de mecánica de suelos, pero no había una empresa en medio que dijera, yo específicamente me dedico a hacer esto. Entonces, así es como surgió la idea, producto de esta necesidad que me pareció identificar y resultó. Claro. ¿Y cómo percibe esta diferencia usted que, digamos, tuvo contacto con las dos partes, ¿no? Un ingeniero empleado en una empresa y un ingeniero emprendedor. ¿Cómo palpa esta diferencia? Bueno, sí es una diferencia enorme, ¿no? Cuando uno decide tomar este camino, asume muchas responsabilidades. No ha sido fácil, de hecho al inicio, aunque salían algunos proyectos de manera esporádica, yo necesitaba seguir trabajando en otros lados, entonces esto empezó de manera lenta. Nos ayudó mucho, por ejemplo, el arrancar
el proyecto de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán. Ese fue uno de los primeros proyectos grandes en los que participamos. Ahí no solamente vimos algo de la parte sísmica, sino también hicimos análisis de licuación. Entonces, ese proyecto nos empujó mucho. Fuimos participando en otros proyectos, pero mi idea de una empresa que comienza es que es oscilante. Es una función senoide. A veces puedes tener mucho trabajo y otras veces puedes no tener nada, y es ahí donde las cosas se complican. Pero además es una curva que tiene una pendiente ascendente. Okay. Entonces, si tú logras, como yo lo veo, si tú logras superar un intervalo de tiempo en donde ya las partes donde desciendes puedan ser positivas, estás del otro lado. ¿Cuánto tiempo le tomó para llegar a ese 5 punto? años. 5 años aproximadamente. 5 años, y lo tengo muy presente porque cuando iniciamos con Sísmica de Suelos, participamos en algunos congresos, instalamos unos stands para que la empresa empezara a tener algo de difusión. Y ahí precisamente llegó mi amigo Julio García, que estaba ya haciendo su doctorado en Alemania. Vino a este congreso en México, nos volvimos a encontrar, y él venía con otros amigos. Y uno de sus amigos me dijo, el periodo crítico son 5 años. Si tú logras rebasar 5 años, estás del otro lado. Y fue como una predicción, porque en 5 años la empresa estaba muy mal, muy mal. Yo ya estaba a punto de tirar la toalla. Yo dije, esto ya no funciona. Estábamos en una de esas rachas donde se cayó el trabajo, y dije, pues ni modo, habrá que buscar otra vez emplearse en algún sitio. Pero también, si puedo yo dar alguna recomendación a los que intentan seguir este camino, hay que correr riesgos. Claro. Entonces, justo cuando estábamos en esa etapa, me llaman por teléfono, me preguntaron si podíamos hacer unos estudios para unas presas hidráulicas en Michoacán, y me invitaron a una reunión. Es una conocida empresa brasileña de no muy buena reputación la que nos invitó a trabajar en esos proyectos, y me invitaron a una reunión en una de las presas que ya estaban construyendo. Fui hasta el campamento, y todo el camino yo iba pensando, tengo que convencerlos para que nos den este proyecto. Entonces llegué hasta allá. Era en esa época donde las cosas empezaban a ponerse feas en Michoacán. Estuve en esa reunión, platiqué con los ingenieros de Odebrecht. Entonces nos aceptan este proyecto, nos saca ese proyecto del agujero porque les gustó el trabajo que hicimos, y después de eso vinieron 5 más proyectos de ese tipo. Y a partir de ahí logramos ya salir de esa racha de valores negativos, y afortunadamente desde entonces, aunque nos ha bajado el trabajo en algunas épocas, pues hemos podido mantenernos y hemos podido seguir adelante. Entonces también en casos como el nuestro, pues no tenemos más recomendación, no tenemos más relación más que nuestro trabajo. Claro. Entonces, el hacer las cosas lo mejor que podemos, el tratar siempre de entregar los mejores resultados con el conocimiento que tenemos, esa ha sido nuestra carta de presentación, y es lo que nos ha mantenido, creo. Sí, creo que han pasado ya 20 años desde la fundación de Sísmica. Entonces, 20 años se dicen fáciles, pero creo que es un trabajo continuo, y pues ¿por qué no aprovechamos el espacio para que nos haga la invitación a su evento de celebración de los 20 años? Gracias. Sí, justo el 27 de mayo, Sísmica de Suelos cumple 20 años de ser empresa, y estamos organizando una serie de conferencias en el Colegio de Ingenieros Civiles de México el día 30 de mayo, a partir de las 4:30 de la tarde. Los esperamos a todos. La entrada es totalmente abierta. Habrá servicio de valet parking,
Y estamos invitando al doctor Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford. Yo he tenido contacto desde hace ya un par de años aproximadamente, mucho contacto con Eduardo. Hemos coincidido ahí en algunos temas, particularmente de interacción, de respuesta sísmica. Y lo invitamos a que nos diera una conferencia. Él viene a dar físicamente esta conferencia. Lo habíamos invitado en otras ocasiones por vía remota, pero esta vez viene a convivir con nosotros. Él nos va a hablar de un tema muy interesante que está estudiando, y es modificación en las ordenadas espectrales asociadas al amortiguamiento en suelos blandos. Entonces es una línea de investigación que él está siguiendo bastante interesante, y nos va a platicar algo de eso. Está también invitado el doctor Luis Eduardo Pérez Rocha. Él es investigador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Junto con otro grupo de ingenieros y el doctor Pérez Rocha, formamos el grupo del capítulo de efectos de sitio del código modelo que promueve la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Entonces, este grupo de trabajo se ha encargado de tratar varios temas relacionados con la respuesta de depósitos, y ha surgido una nueva propuesta para clasificar dinámicamente a los suelos. Entonces, el doctor Luis Eduardo Pérez Rocha nos va a platicar sobre esta nueva propuesta mexicana para clasificar los suelos, diferente a lo que está ahora en el Manual de Comisión Federal de Electricidad. Y tenemos dos conferencias más de algunos desarrollos que hemos hecho aquí en la empresa. Recientemente nos vimos involucrados con la construcción de unos pilotes en el lago de Texcoco, y tuvimos oportunidad de hacer unas pruebas. Hicimos unas pruebas de extracción, sacamos unos pilotes completos, hicimos algunas mediciones y creo que resultaron cosas muy interesantes que queremos compartir con ustedes. Y también otra de las líneas que hemos seguido ya desde hace algún tiempo ha sido estudiar el efecto del hundimiento regional y la respuesta sísmica que esto genera en el Valle de México. Entonces también hay una actualización del sistema que pueden encontrar en la página del Sistema de Evolución de Hundimientos y Espectros de Diseño Sísmico en la Ciudad de México. Entonces queremos también compartir con ustedes eso que ahora tenemos. Entonces son 4 conferencias que tenemos programadas para ese día, y por supuesto habrá un brindis al final. Que eso es lo que nadie se niega, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ahí estaremos seguramente, y pues también la invitación para todos. Y lo que mencionó el doctor, en su página de internet de Sísmica de Suelos también pueden encontrar mucho contenido, mucha información sobre toda la evolución de las propiedades del suelo, y pues los invitamos a que visiten su página. Doctor, se nos está acabando un poquito el tiempo. Para no alargar, me gustaría comentar 2 aspectos más. El primero es como su actividad docente, que también tiene una actividad muy fuerte y de ya varios años. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo empezó la cosquillita de dar clases? Bueno, esto tiene todavía un pasado más remoto. Por azares del destino, desde hace muchos años, pocos lo saben, pero a mí me gusta la poesía. Okay. Y de joven declamaba y demás, y entonces eso me ha ayudado un poco a expresarme más o menos bien en las clases. Entonces, cuando trabajaba precisamente en Riobó, un buen amigo, Jorge Fosado, que da clases actualmente en la Universidad Iberoamericana, me invitó a que me postulara para dar una clase en aquellos años. Me aceptaron, y desde el año 1997 doy clase a alumnos de ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana. He dado la clase de cimentaciones todos estos años, y algunos semestres he dado la clase de mecánica de suelos 2, que es la parte teórica, y mecánica de suelos aplicada. Entonces, sí, ya llevo muchos años ahí en la Ibero. Y posteriormente, cuando participé en la mesa directiva del doctor Rigoberto Rivera de la SMIG, me invitó a dar la clase de dinámica de suelos en la especialidad en geotecnia. Entonces, realmente disfruto dar clases, me gusta tener ese contacto con los jóvenes. No me gusta calificar ni
tareas ni exámenes, pero bueno, pero sí lo disfruto mucho y lo hago con mucho agrado. Y acaba de mencionar también algo importante, la participación en las sociedades técnicas. Usted fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, si no me equivoco, en el año 2015-2016. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tan complicado es tener a cargo esa dirección? Bastante complicado. Yo participé en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica antes de ser presidente en varias mesas directivas. Estuve primero cuando fue presidente el doctor Rigoberto Rivera, después cuando fue Juan de Dios Alemán, después David Yáñez, y finalmente llegué a ser presidente de la SMIG. Y aunque ya había tenido varios cargos y varias responsabilidades, es muy diferente ser presidente de la SMIG. Uno tiene que tomar una serie de decisiones que algunas veces no son agradables para todos. Fue mi paso por la sociedad un paso a veces tortuoso, pero también muy satisfactorio. Creo, y se los decía yo a los integrantes de la mesa directiva en aquel entonces, si nosotros estamos convencidos de que las cosas las estamos haciendo bien, pues bueno, hay que aceptar las opiniones que vayan en contra y asumirlas. Entonces, creo que hicimos muchas cosas interesantes. La reunión nacional que le hicimos en Mérida creo que fue muy buena. Incluimos ahí algunos... fue ahí donde inició lo que es el reto de geotecnia, esta actividad para estudiantes de posgrado. También el concurso de geomuros, también ahí inició. Fue también en la reunión nacional donde se postuló la conferencia Eulalio Juárez Vadillo, en la reunión de profesores. Entonces, en mi opinión, creo que hicimos varias cosas favorables para la sociedad y creo que todos en algún momento debemos de participar. A la sociedad hay que empujarla. La sociedad está formada por todos y bueno, hacerlo de manera voluntaria como lo hacen los miembros de la mesa directiva, pues realmente es cosa de reconocerse, que es mucho trabajo, hay que invertir tiempo sí, claro. Y bueno, con sus riesgos además. Bien, y esta última parte de recomendaciones, vamos a empezar con 3 libros del área de geotecnia que usted considere que son indispensables en la formación de un geotecnista. Bueno, por supuesto, el conocido como el Difficult Book, el Dr. Sevar. Yo creo que ese es un libro que todo el mundo debe estudiar. Otro libro que considero es de los más valiosos en la parte de dinámica es el del profesor Kramer. Okay. Y yo creo que también los libros del profesor Brajadas son bastante completos. Muy bien, doctor. Pues ya para finalizar, ¿algún mensaje que le quiera dar, alguna recomendación a esas personas que se quieren especializar en el área de geotecnia? Háganlo. La verdad es que la geotecnia es fabulosa. Nosotros aquí en la empresa, cada proyecto que desarrollamos es un reto, son siempre condiciones diferentes, son siempre problemas diferentes, pero es lo que lo hace interesante. Si alguien está interesado en la geotecnia, es muy buena decisión. Y a prepararse, no hay más. Creo que preparándose es como uno puede no solamente desarrollar buenos proyectos y hacer que las cosas, lo que nosotros finalmente concretamos, que son obras, se hagan bien, sino que también es muy importante nunca olvidarse de la responsabilidad que tenemos como ingenieros, ¿no? En un edificio que proyectamos, en una cimentación que proyectamos, pues bueno, hay construcciones en donde están las personas. Y creo que eso nunca hay que perderlo de vista, ¿no? Nosotros somos responsables de la seguridad de las personas que ocupan las construcciones que hacemos. Entonces, eso nunca hay que perderlo de vista y hacer siempre nuestro mejor esfuerzo por hacer las cosas lo mejor, buscando la excelencia, que además eso contribuye con la ingeniería mexicana y con nuestro país. Entonces, creo que ese es el enfoque.
Doctor, pues muchas gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones, por tomarse el tiempo de compartir un poquito de su experiencia con las personas que en la mayoría son jóvenes geotecnistas o que se quieren especializar en el área. Entonces creo que son muy nutritivas y fue una plática muy interesante. Le agradezco muchísimo. No sé si quiere agregar algo para despedirnos. Pues solamente agradecerles. Gracias por esta invitación. Es un gusto para mí. Yo no estoy muy involucrado con redes sociales, pero sé que ahora la forma de comunicarse es así. Entonces, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en el próximo episodio.